Pues en las fiestas aquí antes eran más divertidas que son hoy. Aquí era de Reyes, precioso, de Carnaval, el día de Año Nuevo, los adagios, que había mucha diversión. En el invierno es cuando más fiestas se hacían. El Día de los Inocentes era un día grande, con muchísimo jolgorio. Y se hacía fiesta a la Virgen de Lourdes, a San Antonio, a la Candelaria. Ahí estábamos siempre de fiesta. Las fiestas patronales solo se celebraba un día, que era el día del patrón del pueblo. Aquí, en el caso de San Nicolás, el día 6, pues solo el día 6 era la fiesta. Todos los días de fiesta del año Santiago, la Purísima, la Ascensión, el Señor, ya de Corpus Christi. Bueno, todos esos días eran fiesta y era fiesta, que estaba el pueblo lleno de gente. Estaba el pueblo lleno de gente, de críos, de crías. Bueno, era una fiesta de verdad. Y de vivir la gente la fiesta, y de vivir todos juntos. Pues sí, hacía un baile aquí en esta casa, otra noche en la otra. En mi casa no lo hacían nunca porque mi casa era muy pequeña y no cogía la gente. Pero entonces hacían juegos. Que aquí los romeros, cayera el día que cayera de semana, pues para la gente, la juventud, era un punto de encuentro. ¿Qué pasa? Que empezábamos pues con Santa Lucía, que guardaba la vista, ¿vale? Que en diciembre pues íbamos a hacer los romeros, saltábamos el fuego y todas esas cosas. De seguida llegaba, pues bueno, pues estaba San Fulgencio, que guardaba los cojones, Santa Guedica, que guardaba las teticas, San Blas, que guardaba la garganta. ¿Sabes? Cada uno le tenía su historia. San Antonio, los animales. Aquello de las carretillas, pues era algo, algo barbarísimo. Una fiesta para los hombres. El último día, el día de San Blas, porque aquí se celebraba la Candelaria, empezábamos el día 1, el día 2 y el día 3. Esas eran las fiestas. Cállese lunes, martes, miércoles. Y aquí había un hombre que le llamaban el nene chico, tiró una carretilla y cuando don José le dijo tal, entonces ¿qué hizo? Se metió la carretilla al bolsillo y llevaba muchísimas más carretillas, pues bueno, y aquello empezó a funcionar todo aquello y entonces se tiró al pilar del el lavadero que se ha recuperado ahora. Había un pilar de agua donde bebían las mulas, los caballos, pues todo y entonces eso le salvó la vida, porque si no hubiera muerto. El día de la fiesta aquí antes era venir el pasacalles, daba unas vueltas por la calle con música, pero solamente los músicos. Siempre venía la banda de música, bueno, la banda no, sí, la banda de Lorca. Y entonces luego se hacía la misa, pues después de la misa se hacían corridas de cinta, que las mozas del pueblo bordábamos unas cintas y se ponían en una altura considerable y con las bicicletas iban y pinchaban la cinta, llevaban una anilla y el que se la llevaba. Y el que tenía novia, como yo tenía a llevarme la cinta de mi novia. Con la moto, que eso fue porque nos creamos, si no. Y después de eso pues había la procesión, y después de la procesión pues estaba el castillo y ya está. La corrida a saco. Entonces hacía un hoyo, metía el pollo en el saco y la cabeza para arriba. Y entonces con los ojos tapados, no con los ojos tapados, no. Entonces un pañuelo tapaba los ojos. Y una vara. Y tienes que pasar con la vara para darle la cabeza al pollo para ganarlo, el pollo. En la fiesta se traía una vaca para torearla. Y en una calle, que se dice la calle Mayor, pusieron remolcas y echaban la vaquilla. Entonces un primo mío vino y me pidió un mono. Y dice, dame un mono, que voy a torear yo la vaca. Se puso el mono. Cuando vio la vaca, se metió debajo de la remolca y no salió en todo el tiempo. Se metió otro. Y toreando a la vaca, lo tiró al suelo y le rompió unas costillas. Pues metieron la vaca a una casa. Cuando vieron la vaca dentro de la casa, imagínate. Pero resulta que vino uno que no era muy listo, porque esa broma no se gasta,
y quitó la vaca, se arrimaba a la remolca, pero no podía hacer nada. Pero aquel quitó lo de la remolca y sí salió la vaca. Nena, yo iba a la cuesta abajo a ver la vaca. Cuando vi los cuernos, me faltaba tiempo para subir la cuesta. En la Navidad, pues lo juntábamos de casa en casa, bueno, de casa en casa no en todas parejas porque no se podía entrar a todos sitios. De las que íbamos a las casas. Y allí los ponían la bandeja y la botella de la bebida. Se hacía una presentación de los Reyes Magos, la misma gente del pueblo hacían ensayos y luego el Día de los Reyes pues se celebraban. Cuando se hicieron los Reyes, fue que aquella noche me la llevé yo a ella. Aquella noche que terminemos los Reyes, yo salí de rey y ella era la Virgen. Luego el cura no me quería casar. Dice, ¿cómo se ha juntado el rey con la Virgen? ¿Cómo puede ser eso? Dice, tengo que tocar las campanas a muerto. Dijo tu padre, dice, claro, dice que estábamos allí, dice, yo ya sabes que yo a boda no puedo tocar las campanas. Tiene que ser a muerto, dice mi padre. Amigo, si tú tocas las campanas a muerto a mi hijo, el muerto eres tú. Porque aparte del auto de los Reyes Magos, se hacían representaciones teatrales, escenificadas en la calle, como fue una que hicieron sobre el bandolerismo. Y esa es una pena que se haya perdido. Que yo sé cómo empezaba, porque me lo contaba mi abuelo. Asomaba por ahí, por él, y entonces asomaban vestidos de bandoleros, con los caballerías enjaezadas, decía, con un pistolón grande, aquí está Diego Corriente, el ladrón de Andalucía, el que a los pobres robaba y a los ricos robaba y a los pobres socorría. Y creo que era una obra teatral completa, escenificada. Mira, aquí había una cuadrilla que se juntaban a ensayar las Pascuas bastante tiempo antes de que llegara la Navidad. Y luego mi padre era el cabecilla, era el que las trovaba y el que las cantaba y los otros respondían. Entonces iban, cuando llegaba la Navidad, iban de casa en casa, iban cantando las Pascuas y se pasaban 2 o 3 días nada más que dando vueltas a todo el pueblo y cantando las Pascuas, a todo el mundo, de casa en casa. Pero aquello se perdió. Luego la Navidad, pues, los 4 días eso, ahí no había ni... Los 4 días nadie iba, ni de noche ni de día, no iban a trabajar nadie. Pues llega la noche de Reyes. Mi madre dejaba dulces de la Navidad, mira los Reyes y la Navidad, el poquito trayecto que queda, los dejaba en una maleta. Yo era muy pequeña, pero tenía otro hermano que era más pequeño que yo. Y decía, Pepa, vamos a sacar 2 mantecaos. El más alto abría porque la maleta estaba con un candado. Es una maleta de madera. ¿Y cómo quitamos el candado? Venga, yo abro y como el candado cede un poco por los cáncamos, venga, tú mete la mano. Tú que tienes la mano más pequeña, mete la mano. Pues llega el Día de los Reyes, se pone mi madre a buscar mantecaos y mantecaos que no había. Entonces me acuerdo que hizo mi madre unas tortas fritas y las puso y esos fueron los Reyes. Porque los mantecaos no llegaron al Día de los Reyes. Pero luego pusieron la luz del molino y ya empezaron a poner un poco de luz en las calles también. Y entonces salíamos por las calles en Navidad y cantábamos por las calles las canciones de Manolo Escobar. Y nos pasábamos todas las trasnochadas, pues calle para arriba, calle para abajo, cantando. Ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo. Y no viene, no viene, no viene la mocita que yo estoy esperando, algo de eso. Hacían parrandas y malagueñas. El tío Platera sacaba a bailar y bailaban unas malagueñas que aquello era una cosa divina. Y parrandas y ya está. Es que no había otro baile, no había otra cosa. Pero eso lo hacían el día de Navidad. El día 25, el 26...
el baile de las ánimas, iban las cuadrillas y eso era una alegría de música que iba a atravesar por las calles cuando oían las guitarras. Iba a la cuadrilla tocando por las casas. Lo primero que hacían era sacarle un plato de rollicos, mantecaos, pastelillos, pero eso lo hacían casero. Y una botella de ani y otra de coña. Y ahí le tocaba, ¿sabes? Y cuando ya terminaban de cantar y de tocar, pues entonces se ponían a comerse los mantecaos y la bebida. Antiguamente el carnaval, por donde quiera que iba, los 3 días que hacía, máscaras por todos sitios. Una comparsa aquí, otra allí, otra allí, todo lleno de máscaras. Era la fin de noche, de día, a todas horas. Me acuerdo que se echó un compañero mío, íbamos vestidas 10 o 12, una sábana por encima. Tomemos cuerda para ir al barrio ese de abajo y con una caña de panizo le encendieron la sábana. Y nosotros, muchachos, que va ardiendo, y él correr, y crucemos todas esas piezas para abajo para ir a las puntales de abajo, y si no había 20 grupos, no había ninguno de máscara. Porque era inventarte tu disfraz, y era una forma también pues, de pensar, de una imaginación, y había gente que tenía una imaginación bestial, pues la música la hacían las máscaras. Todas las máscaras eran... a mí me daba mucho miedo cuando... Mi madre... Sí, se llevaban cencerros del ganado. Hacían juegos y hacían cosas de eso, de disfrazarse, de vestirse de... cosas raras y contar chistes de todo lo que se... Pero cosas que contaban cada burra que... Y le pusieron, tenía el pelo blanco, y le hicieron unos lazos aquí rojos, la llevaban en una carretilla a la Juana Pérez con un cacho chupete que le... ¡Ay, sí! Los carnavales eran muy bonitos. Las máscaras, te tienes que poner ropa que esté graciosa, pero nosotros nos teníamos que poner ropa que no nos conocían. Entonces nos poníamos una almohada cabecera por la cintura, un zafero para que no nos conocieran. Bueno, las matanzas en Coí no se puede comparar ni con las procesiones de Lorca. Era lo más importante que había, eran las matanzas. Porque claro, las matanzas quiere decir que todo el pueblo mataba a su cerdo. Y todo el pueblo era o familia, o primo, y eso de ir, o amigo, y eso de ir a comer las migas, tú ya salías de tu casa con tu cuchara. A ver, alguien que te acercaba a tu amigo y empezabas, ¿qué habéis matado? ¿Habéis hecho las migas? Me acuerdo que mi hermano me lo ha dicho muchas veces. Yo me acuerdo de las matanzas, ¿no? Pero él comenta, dice que se metía la cuchara en el bolsillo y que la devolvía a los 50 días. O sea, que era todos los días una matanza, ¿no? Todo eso era peones muertos. Yo voy a tu casa, tú vuelves a la mía. Y luego el cerdo se perdía gran parte de él, porque estaban los espinazos, que era el recao. El recao, yo me acuerdo que yo era pequeño, entonces con el platico, con un espinazo, una morcillica, un trozo, el envuelto y un trapico por encima. Entonces pues iba a casa de las amistades a llevarle su regalo. Era a la familia. Cuando los críos, pues todos te daban un regalico, una perra gorda, una pesetica o algo. La primera comida era arroz con costillejas. Entonces, bueno, primero mataban el cerdo, como es natural. Lo pelaban los hombres y entonces las mujeres nos dedicábamos a las tripas. Era muy importante y entonces nos íbamos arriba, donde nacía el nacimiento, y a lavar las tripas, que hacían unos fríos, es que no lo podéis figurar, qué fríos con la nieve por aquí. Bueno, no íbamos allí a lavar las tripas, las mozas, pero que era un festejo que unía mucho a las familias, a los vecinos, y eso era un acontecimiento grandísimo en la temporada de las matanzas, que se dedicaban desde noviembre, pues antes de la fiesta. Antes de la Navidad. Se juntaba toda la gente, una decía una cosa, luego a lo mejor tenían ganas de
de tiznarse, que nosotros también nos hemos tiznado, cuando se han hecho las migas y hemos comido unos cuantos, también ha habido alguien que ha cogido la sartén y ha empezado con el juego y ya se ha formado toda la gresca de tiznarse y de divertirse mucho. Pues nos dábamos una pasada de bailar la noche que habían matado al cerdo. El cerdo colgado en mitad de la casa y nosotros a bailar. Y cuando nos íbamos, pues le decíamos, ale, al amo, salud para que se coma usted el marrano. Claro, y nosotros no pillábamos nada, pero bueno, si nos daban un trago aguardiente y tú. Y eran 2 días de matanza. Se hacían las migas con las tajadas, con la asadura, y los chicharrones, se hacían los chicharrones. Luego mediodía se hacía, por la noche se hacía arroz, una noche se hacía arroz y otra noche se hacía cocido. Cuando se ponía la ensalada, que se hacía ensalada de col, nunca se lograba porque se hacían buenas fuentes de ensalada de col y cuando se ponía en la mesa, siempre había jóvenes pues cogían y echaban alguna cosa a la ensalada que no te la podías comer. Cuando en las matanzas, en el caldo de la oliva estaba así como el vino. Y en vez de echar vino, echaba el caldo de la oliva. El porrón lo llenaba de caldo de la oliva. Y en eso pues se engañaba a la gente. Si el primero lo decía, pues no bebían los otros, pero si se callaba... Y en la botella del anís, que siempre se daba una copica de anís al principio, me acuerdo que una vez llenamos una botella de agua sal. Sí, también. Y conforme iba llegando, pues y el primero que lo picó se quedó así sorprendido, pero no quiso decir nada para que bebiera el otro también. Y así se iban engañando unos a otros. Mira, lo de las matanzas aquí era una historia. Porque se mataba un chinujo que ya tenía 2 años. Pues claro, si se juntaban alrededor, nos juntábamos alrededor del chino 30 o 40 personas. Toda la familia. Se empezaba por la mañana ya que si alguna magrica asado, tocino, luego las migas. Miga o cocido o arroz. Lo colgaban, se helaba para poderlo otro día espiazar para hacer los embutidos. Y aquella noche pues se hacía el arroz con magra, costillejas ya de cerdo. Pues, y se invitaba el amigo, el primo, el otro. Resumidas cuentas a la dueña del cerdo le quedaban los espinazos y las 4 patas. Lo otro se lo comían tú. Pues sí, las bodas más o menos pues como ahora, nada más que se hacían en casa. Mi madre, como antes te he dicho que era cocinera, era la que hacía el arroz de todas las bodas. Pues venían a la iglesia y se casaban y después pues ya tenían, cuando iban toda la mesa puesta, con sus refrescos, con sus cosas de comer y su arroz hecho, nada más que para cuando llegara la novia, pues ponerse a comer. Las celebraciones de la boda eran en la plaza, la mayoría. Se ponían mesas alrededor, estaban los novios y los zapatos estábamos siempre en medio. Y entonces a los críos nos tiraban caramelos, pero era, sí, peladilla. En la puerta de la casa, allí pusieron tablas, primero arroz, que hicieron de pavo, y luego, pues refresco, y luego mucho baile. La música sí había guitarra y platillo y todo eso, aquí de toda la vida había. Y el pandero. Y la botella. Y la botella de la Nisca hacía música bonita, además, las postizas hacían una música preciosa. Yo el traje de comunión lo hice, pues me tocó la tercera y estrenó traje en mi casa la mayor y la pequeña. Y la otra yo que llevé con los trajes que ya habían hecho mis 2 hermanas la comunión. El mío fue un día de lluvia. Entonces, las calles todas estaban arregladas, eran de barro. La maestra me cogió en brazos y me llevó a mi casa. Y entonces otro muchacho, que como éramos de la misma edad, la hizo también. Fue un día de lluvia precioso. Lo que pasa es que ese día pues no se luce uno igual que si hace bueno. Mi madre, como ha sido cocinera toda la vida, hizo un arroz que estaba espectacular. Y la fiesta era en las casas, que íbamos por las noches, que entonces no íbamos solas. Yo iba, mi madre venía siempre con nosotras al baile
y lo pasábamos muy bien. Bailábamos parrandas, la jota, yo malagueña no. Hacían rifas. Claro, los bailes, cuántos bailes hacíamos en las casas y bailábamos, y yo iba a muchas parrandas, en todos lados que he ido, a todas las fiestas y a todos los sitios que he ido. Sí, pero que sin una guitarra no se puede hacer música. Pues con la guitarra, tin, tin, tin. ¡Vamos a bailar! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Esa muchacha que baila, en el pie lleva una estrella. ¡Ole, ole! Y en el pie lleva una estrella con un letrero que dice: mira quién baila con ella. Pues se bailaban las parrandas, se bailaba la jota, se bailaba la malagueña, pues se bailaban todas esas clases de baile. Y se hacían pujas. Y se hacían rifas, se rifaban, a lo mejor rifaban un gallo, o rifaban un par de palomas, o rifaban, pues yo qué sé, lo que tuvieran para rifar. Que fui una vez a una rifa y claro, me echaron una puja de las que pujaban y rifaban un pollino. Un borrico de aquel. Y me tocó un burrico y un gallo. El gallo se lo echaron por si no me llevaba el burro. Yo sé que mi madre, que para descanse la pobre, lo vendió en Belerrubio, en el mercado. Y no sé si le dieron 50, iba a decir 50 euros, no, 50 duros le darían por el pollino, yo qué sé. Y entonces la pobre me compró una colcha. Los bailes se hacían, pues primero en un señor que se llamaba Juan Chapao. Y entonces, después el otro hermano que le llamaban Miguel, que era un salón donde nos reuníamos los mozos y las mozas, que era cuando abrían la puerta y entraban y nosotros nos poníamos desquiciar, porque claro, si estábamos solas no podíamos bailar solas. Y ya con ellos pues, bailábamos. La gente de por aquí, casi todos los domingos, íbamos a misa. Pero después de misa no nos veníamos a casa, nos quedábamos a bailar. Siempre había alguien que sabía tocar la guitarra y cantar, y ese tocaba y cantaba y los demás bailábamos. Cuando venían de trabajar, de coger parto todo el día, medio comido porque no había mucho, se echaban una jarpa en la cara, se lavaban los pies y entonces se iban al baile y se tiraban medianoche bailando. Porque en cada casa había un baile, pero también mi suegro tenía un salón que era donde se hacía el baile, los títeres, porque las mozas iban a media tarde, ponían su silla con la que tenían pareja y todas las sillas delante y todos los otros detrás. Las mayores bailaban en medio y las que éramos más pequeñas, para enseñarnos y ya sabíamos, detrás. Y entonces si nos teníamos toda la noche bailando, pues aquello era una diversión. Si era un baile de poca gente, que lo había, hay 4 vecinos, pues entonces la dueña de la casa sacaba una bandeja con dulces y a lo mejor un porrón con mistela o anís o lo que tuviera, y lo pasaba por todas las personas que había y se comían su dulce y se bebían su trago de lo que la mujer le pudiera dar. Pero si había mucha gente, no. En todos sitios pasaba. Cuando iba, que ya eran música y todo eso, pues iba la madre o la abuela o tu tía, siempre con alguien. Pues luego pues tenía así algo que no les gustaba, pues decía, ya sabes que esto no... Pero te renegaban. Porque si no te encerraban. Mi madre ponía la silla en la puerta, porque no la cerraba. Y algunas veces se hacían las 3 de la mañana, y eso, madre mía. Y yo me gustaba casi siempre quedarme la última. Claro, mi madre cuando entraba oía la silla. Estas no son horas de recogerse. Y yo me metía a la habitación y callaba. Pues entonces, como no había muchas sillas, pues poníamos las tablas de tablar la tierra con las burras cuando se sembraba el cimentero, pues poníamos 2 sillas y las tablas para las mujeres viejas, para las mujeres, para las madres. Y claro, como nosotros estábamos ya en Francia y ya habíamos aprendido un poquitín más
más cositas de baile agarrado y todo eso. Pues claro, las viejas, las madres de todas, las primeras que estaban allí sentadas en la tabla eran ellas. Entonces había aquí unos muchachos jóvenes, porque venía un hombre de Bulla y los enseñó a tocar. Y entonces, pues en el invierno los metíamos en una casa y allí pasábamos la noche tocando y bailando. Y en los veranos, pues en la calle. Nos juntábamos y lo pasábamos más bien que para qué. Y hacíamos el baile en la placeta con la estufa, la mujer que cantaba en el conjunto, la estufa delante, porque algunas veces caían nieve no, pero sí, mucho frío. Y bailando todo el mundo ahí en la placeta, pero hasta las 4, las 3 de la mañana por lo menos, la gente bailando. Y mucho frío, pero éramos felices. Porque bailábamos mucho aquí en Las Vacas, muchos matrimonios y muchas parejas bailábamos pues el tango, todo, el vals, el paso doble, se bailaba mucho. Aquí en Las Vacas éramos de los que más bailarines de todos estos alrededores. Y entonces, mire, aquí se formaban unos bailes en el puente, antiguamente, unos puentes, un gentío para las parrandas, para todo eso, y había un salón que íbamos a bailar las parrandas y todo eso. Tengo una foto, por cierto, con mi marido. Aquí pujaban para bailársela con la amiga o alguna pretendiente para bailar la primera parranda. Sí, esto era un fandango, porque siempre estaba el fandango armado. Porque los bailes, todavía todas las noches bailes. La gente venía cansada del monte y aquella noche tenía ganas de bailar. Y se hacían bailes. Mi madre se venía, Dios, y no te dejaba. Pero tenía que ir, él te separa de mí y ella conmigo. Si no, no podía ser. Ahí, no podíamos, aquello no podía. Hacían unas representaciones, una improvisada y otras hacían unos pequeños guiones y hacían lo que llamaban juegos. O sea, no solo era bailar, sino que cuando estaban en los bailes, creo que había una palabra, que no me acuerdo ahora mismo y si me acuerdo después la diré, en que salía uno de los promotores de los juegos, que generalmente era casado, gente ya más madura, y con una escoba daba 4 escobazos en medio y dejaba el lugar del baile, lo dejaba limpio. Y entonces hacían una representación, una especie de mini teatro que podía darse, por ejemplo, no sé, se dieron casos incluso que hasta una vez llamaron a la Guardia Civil, porque la cosa era que un chalán trataba la venta de un burro, y el burro iba tapado con una jarapa grande, y resulta que habían emborrachado a un señor, y resulta que estaba desnudo. Y cuando dice, no, pero ya para terminar de negociar el burro, te cuento como anécdota, tengo que verlo por si tiene mataduras o tal. Y le quitaron la jarapa y ya te puedes imaginar, había pasado las viruelas y aquello, y tenía precisamente, creo que tenía, con perdón, el trasero en la cara de la hija del pedáneo. Y el corro de la silla. Una silla había 10 sillas y uno sin silla. Y tenían que cuando eso ver para sentarse, a ver qué pillaba la silla. Lo que ha dicho Pedro del salón, que teníamos ahí ya de última, Joaquina, que para descanse, de tu primo Marco, compró un tocadisco y ya pues ya bailábamos el vals, bailábamos el paso doble, bailábamos tango, pues ya pues bailábamos todo eso. Y luego lo de los Judas también, porque eran cosas también que ahora la restableció en Lorca. O sea, cogían, ponían uno aquí en esta calle de acá, otro lo ponían arriba, en fin, en zona donde no hubiera peligro, iban tirando, eran espantapájaros, lo iban tirando hasta que terminaban tirándolos ardiendo y los críos los arrastraban por la calle y tal. Eso era en Semana Santa. Se juntaban trapos viejos, pantalones, chaquetas, cosas, y se llenaba de paja o de ropa también. Y en el pecho se le ponía un jarro de los que habían de beber agua, una cántara, se le ponía llena de agua y la pintaban, le echaban cosas para colorearla, para que pareciera sangre. Entonces le ponían un sombrero, le ponían, en fin. Entonces lo colgaban ahí en la eso. Entonces el que tenía escopeta y eso,
pues iba porque había que matar al Judas. Cuando salíamos de misa el domingo de Pascua, pues se iba a matar al Judas. Y se ponían y le tiraban. El que le daba en su sitio, que estaba el corazón, claro está, pues ese lo había matado, pero aparte de estar matado, lo remataban y lo volvían a matar y entonces le pegaban fuego. Pues ya entonces lo poníamos ahí en medio de un bancal. Y entonces todo el que tenía escopeta y tenía licencia para tener armas, pues lo paseábamos a tiro. Lo paseábamos a tiro, lo que vábamos a tiro. Pues mira, se iban guardando los tiestos viejos, que tenía un cántaro que te sabía roto una ansa, o todo lo que era cacharro. Y entonces ahí había unos calistros y se ponía una cuerda con un muñeco con la cabeza para abajo, que era el Judas. Y entonces pues le tiraban todos los tiestos, iban las mujeres cada uno con sus tiestos, como era el día que entonces decían que resucitaba el Señor a las 10. Pues le tiraban al Judas todos los tiestos. Y eso, los zagales, nosotros estábamos encantados de ver cómo le tiraban los tiestos al Judas. Sí, hacían un muñeco de trapo, lo rellenaban con paja, y mi hermana era una de las que con la escopeta le tiraba. Había un Vía Crucis a medianoche, bueno, a las 6 de la mañana iba toda la gente mayor al Vía Crucis. Venía una misión y se llenaba la iglesia. Y se divertía más toda la gente que ahora, porque se juntaban y por lo menos se hablaba y había más convivencia. Y las fiestas, pues también participaba todo el pueblo, no tanto como ahora, porque no se podía tampoco, pero con lo poco que había, éramos muy felices.